que se parece mucho el perfil de la historia de Israel con lo que pasó con nuestro país en el siglo XIX, cuando se suscitó la independencia y luego la reforma. Pero los reyes de Israel se apartaron del Señor y cada quien comenzó a hacer su propia ley. Algunos reyes fueron buenos y otros reyes no tan buenos. Y entre todo lo que tuvo Israel, lamentablemente, finalmente llegó a un apagarse. Dios levantó en ese tiempo profetas para esos reyes. Levantó a Isaías, Ezequiel, a Oseas, a Abdías, a Jeremías. Los levantó como una voz para hablarle a la nación. Casualmente, o de una manera curiosa, los reyes de ese tiempo escuchaban lo que los profetas decían, pero algunos no prestaron atención, no le hicieron caso. Y siempre Dios en su misericordia levantaba una voz profética para hablarle a los reyes, siempre había eso. Casi al contrario de lo que hemos visto en algunas partes de la Biblia, donde los reyes tenían a brujos al lado de ellos, como los adivinos, en el caso del faraón o Nabucodonosor, que tenía los caldeos, que eran los que consultaban los astros. Entonces, en algún momento dado en la historia de México también hubo ese tipo de situaciones. De hecho, es muy probable que lo haya todavía. Sin embargo, creemos que hoy en día los que están en eminencia tienen más que nunca, hoy en día, gente que está cerca hablándoles de cosas de Dios, más que cosas malas, más que cosas de las tinieblas. Hay gente que está hablándoles a nuestros gobernantes hoy en día, como los Danieles de nuestro tiempo, de aquellos entonces, están hablándole hoy en día a nuestros gobernantes. La reforma hablando un poco de Juárez y el tiempo de Juárez, decíamos en la clase pasada de que él, aun cuando tenía él cierto conocimiento del cristianismo, porque aun cuando nació en una familia católica, él tenía una noción de algo. No había llegado todavía el evangelio a México, por decir abiertamente. Recordemos de que en los primeros siglos después de la conquista, los 3 siglos de España, aquí, los libros prohibidos que existía, había una ley de libros prohibidos, entre ellos estaba la Biblia. La Biblia estaba prohibida leerla en la nación. En 1590 se tradujo la Biblia al español por primera vez en la historia de la humanidad. Y de 1590 en adelante se empezaron a imprimir. Casualmente Gutenberg descubre la impresora y lo que imprime, y lo primero que imprime es la Biblia. Así es que no es casualidad que Dios escogió a un hombre como Gutenberg en Alemania que pudiera descubrir ese invento que fue la impresora y que se imprimiera el primer libro que fue la Biblia. Y de ahí empezaron a salir Biblias en alemán al principio y luego más adelante cuando se tradujeron las Biblias a otros idiomas, le tocó el turno al español para que llegara el evangelio a México de alguna manera. No dudo de que a México haya llegado la palabra a través de algunos que en su tiempo se les consideraban los rebeldes o los revolucionarios, ¿verdad? Que traían entre sus libros la Biblia. A los que se les encontraba la Biblia, la Inquisición se encargaba de eliminarlos, castigarlos, torturarlos y hasta matarlos. Y mucho de lo poco que empezó a llegar a México en el siglo XV, XVI, XVII, más bien XVI, XVII, XVIII, casi era muy poco lo que llegaba acá. Los protestantes llegaron por muchos al norte, que venían huyendo también de la persecución que había en Inglaterra y en Europa. Entonces, por eso llegaron los primeros puritanos, por decir así, a la parte norte. Acaban de celebrar los americanos el Día de Dar Gracias. Y ese Día de Dar Gracias es una festividad que es mucho más importante que la Navidad. En Estados Unidos es una celebración donde hasta hay baratas en las tiendas, ¿verdad? Se abarrotan las tiendas, el Black Friday que le llaman, ¿no? Porque todo el mundo va a ir de compras y todo eso, que eso no tiene nada que ver con el Thanksgiving, pero bueno. Lo que quiere decir es que ellos celebraron el Día de Dar Gracias cuando le dieron gracias a Dios por la provisión de que habían pasado ellos hambres, habían pasado ellos situaciones difíciles, un invierno tremendo, muchos habían muerto y los indígenas les ayudaron a los puritanos o a los que les llamaban a ellos, a estos extranjeros de Europa, a vivir, a sobrevivir. Y entre indígenas y europeos se sentaron y comieron por primera vez la provisión de Dios. Comieron pavo, que era el pavo silvestre, comieron calabaza y todo eso, y dieron gracias a Dios por los alimentos.
y por la provisión y por haberlo sostenido a atravesar ese tiempo de angustia. Y hasta la fecha se celebra esa celebración que se llama Día de Dar Gracias. Es una celebración muy bonita que tienen allá. Sin embargo, se ha ido desvirtuando y ahora nomás dicen darle gracias. ¿A quién? Pues a la naturaleza, a la madre naturaleza, darle gracias a la vida que me ha dado tanto, etcétera, etcétera. Pero no le dan gracias a Dios, o sea, no quieren darle gracias a Dios. Así están las cosas allá. Bueno, esa influencia que existió en la parte de Estados Unidos, en México, para el siglo XVIII, a finales, ya entrando la libertad en Francia y en otros países, viene ahora aquí a México los primeros, por decir así, cristianos o personas que ya conocían de Dios a través de la Biblia, o cristianos bíblicos, venían llegando. Ya había un movimiento de esos cristianos bíblicos en España. Ya empezaba a haber poco a poquito, cada vez más. A tal manera que en España se había soltado lo que se llamó la contrarreforma, tratando de parar a todos los que leían la Biblia. Sin embargo, ya para el año de 1850, después de la independencia y después de que México perdió esos territorios, ya en México se levanta un hombre llamado Juárez, que él estaba viendo todo el desorden que había. Él tenía muchos nexos con Estados Unidos porque pedía armas para poder sacar a los franceses. Y viendo cómo vivían, Abraham Lincoln, siendo un cristiano de arraigo, un hombre de Biblia, veía de cerca ciertos perfiles y algunas de esas cosas que vio allá se quisieron implementar aquí, pero lamentablemente vinieron para entonces los francomasones, que viene siendo una línea, y yo quiero llevarte el libro de Efesios, en Efesios 5, donde dice algo de la influencia que tuvieron estas personas. Yo no me voy a meter en detalles porque no estamos viendo, hay otro curso que se llama Religiones y Sectas, que algún día lo veremos, pero por motivos de tiempo no vamos a entrar en eso. Pero mucho de lo que los masones hacen en sus prácticas ocultas son desconocidas para la mayoría de la gente. Y muchos de los que ven en la masonería como una forma de vida, una creencia, lo dejan pasar por alto ciertas cosas que están ahí escondidas y que se practican en la medida que se van metiendo a los diferentes grados y niveles dentro de lo que son ellos. Y dice Efesios capítulo 5, en el versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participéis en esas obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas, recházalas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en lo secreto. Así es que no vamos a hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Ni te preocupes por meterte al internet para ver qué es lo que hacen. ¿De acuerdo? Enfócate en las cosas que hace el Señor. Pero la verdad es de que esta creencia, esta corriente ideológica llegó a los niveles del gobierno de México en el siglo XIX, donde se implantó como de los primeros seguidores, y fue Juárez uno de ellos, un masón. Y muchos cristianos creían que no tenía nada malo, porque en ese tiempo, de hecho, había mucha ignorancia de qué era, si era bien o era mal. Y dicen Dios, el arquitecto, utilizan nombres muy comunes parecidos a los nuestros en cuanto al cristianismo, pero es una mezcla de la cual te van llevando a cosas más profundas. Y lamentablemente la nación cayó en manos de los masones. Ahora cae en manos de los masones. Y polarizándose, se suscitan dos grupos: el religioso popular y el masónico. Y estos dos grupos empiezan a pugnar, y Juárez finalmente expropia las propiedades de la iglesia, porque se había adueñado de muchas propiedades, y entonces estableció justamente un límite a esta influencia que había en ese entonces, en el siglo XIX, de tanta voracidad, apropiándose de tantas cosas y tantas propiedades de las gentes,
de los que morían, las herencias quedaban en poder de la iglesia, y finalmente Juárez prohibió todo ese tipo de cosas y delimitó y empezó a quitar, por ejemplo, los panteones que estaban en poder de la iglesia y tenías que pagar para poderte enterrar, y estaban en propiedad de las manos de la iglesia, y finalmente se hicieron panteones municipales que vienen desde los tiempos de Juárez, y cosas que se fueron expropiando poco a poco hasta que finalmente se separó la iglesia y el Estado y se hizo un Estado laico desde Juárez. Así se le conoce como Estado laico. Y hoy en día todavía escuchamos el Estado laico y que la iglesia no se puede meter en las cosas de la política de México. Y gloria a Dios por un lado, porque otra situación tendríamos si fuera al revés. Sin embargo, hoy en día los cristianos queremos tener una presencia en el gobierno y lamentablemente no se puede porque existe esa ley. Pero por otro lado, qué bueno, porque algunos con otro tipo de fines quieren encontrar esas posiciones más que para promover los valores de Cristo. Y para entonces ya Juárez está haciendo una reforma, así se le llamó en México, la reforma. Y suena muy parecido a la reforma de Lutero. La palabra de Lutero se está repitiendo en México. Ahora se dice en México la reforma. Y pues eso caía muy mal a los católicos, que Juárez hiciera la reforma. Pero estaba protestando contra la influencia de la Iglesia Católica en muchas cosas de la nación. Lo mismo que hizo Lutero en Alemania 300 años atrás. Ahora está Juárez haciendo este tipo de reforma. Y esa reforma, cuando tú vas por la avenida Reforma o la calle Reforma o el cine Reforma o lo que sea de Reforma, eso viene desde los tiempos de Juárez. Es una señal que dejaron ellos en nuestra cultura, quedó en nuestra cultura. Cuando muere Juárez, poco antes de morir, déjame decir algo, cuando Maximiliano es derrotado allá en Querétaro y son llevados cautivos al Cerro de las Campanitas para ser fusilados, Maximiliano, Miramón y Mejía, Miramón y Mejía eran de los que estaban a favor del México imperialista, del México que tenía la influencia francesa, y estuvieron apoyando a Maximiliano. Maximiliano fue enviado de Europa por parte de un pariente cercano que era Napoleón III, que no fue Napoleón Bonaparte. Lo manda en su representación aquí para ocupar a México y conquistar a México y sacarle a México el dinero que debía de una deuda. Cuando termina esa época, que los franceses finalmente fueron vencidos, y no fueron vencidos el 5 de mayo, sino fueron vencidos después, cuando finalmente fueron derrotados en Querétaro, 3 años después del 5 de mayo. Después de esa caída, mandan una emisiva desde el Vaticano pidiendo de que no tocaran a Maximiliano, que lo indultaran, que le dieran oportunidad de salir del país y que se mantendría una armonía y una buena imagen de México entre las naciones. Pero Juárez tomó la decisión de fusilarlos. Y ahí en el Cerro de las Campanas se presentó eso. Y cuando se hizo eso, fue una clara línea que demarcó una división entre el Estado y la iglesia, clarita. Y desde entonces tenemos hoy en día en nuestro sistema, donde nuestra educación es laica, aunque hay colegios católicos y también cristianos, pero es una escuela laica, y eso abre una puerta a algo bastante serio, porque quiero hablar un poquito de eso, porque voy a hablar de otro tema aparte de este, pero esto es importante, y es la educación, el sistema educativo de México, su influencia espiritual en la formación de nuestros hijos, porque desde el momento en que se separó el Estado con un fin justificado, se dejó abierto un espacio donde no hubo la formación espiritual en el corazón de la nación. No hubo enseñanza, no hubo palabra. Y se alejó el corazón de los niños, se fueron poco a poco alejando. Y estoy hablando desde el tiempo de Juárez en adelante. Muere Juárez y aparece otro caudillo que peleó con Juárez y estuvo hasta cierto punto con él y hasta finalmente se separaron, que se llamó Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz sigue la línea masónica y él también está en esa línea masónica. El hombre siempre necesitará llenar su corazón vacío de algo espiritual, algo espiritual. Él querrá siempre algo espiritual. Y este tipo de separación Estado-Iglesia provocó que naciera una corriente de masones donde, como estaba mal el sistema católico, ellos buscaron la solución y lo encontraron en la masonería, lamentablemente.
Y en ese proceso empezaron a llegar a México los primeros vestigios de grupos cristianos, de misioneros cristianos que venían de otras partes del mundo. Venían de Estados Unidos, venían de Inglaterra, venían de Europa a traer la semilla. Los moravos, desde el siglo XVII, XVIII, empezaron a venir al Caribe a traer la semilla. Un movimiento moravo que nace en Alemania en el siglo XVII, siglo XVIII, con un alemán que recoge a los perseguidos y los lleva a un rancho, a una hacienda donde tenía su castillo este hombre, y los recibe y se enamora de la cruz. Hoy en la mañana estaba leyendo de él, Zinzendorf se llamaba él. Y este hombre recoge a esos cristianos perseguidos y los escucha y aprende de ellos, y nace el movimiento moravo, donde eran gente enamorada de la cruz. Estaban enamorados de Cristo, ellos entendían que la vida tenía que ser cargar la cruz. Esa era la vida de ellos. Y su principal logotipo era un borrego, era una oveja con una cruz atravesada en la espalda. Así se veía la cruz, o abrazando una cruz. Y ese símbolo era lo que traían los moravos, y ese movimiento moravo empezaron a crecer y a crecer y a crecer, de tal manera que era una vida cristiana más parecidas al siglo I, a los cristianos del siglo I. Y ellos empezaron a comprender la dimensión del compromiso con el prójimo, con el necesitado. No es nada más ayudarle o darle cosas al pobre, sino dar su vida, ya no nomás cosas, sino dar su vida por ellos. Y entonces empezaron a venir misioneros moravos desde Europa y se venían hasta acá, a estas costas de México. Llegaron a las costas del Caribe. En Honduras todavía hay misiones moravas de hace 300 años que llegaron ellos, cuando llegaron aquí por primera vez. Entonces estamos viendo una oleada de cristianos que fueron llegando poco a poco de diferentes lados, entrando a México y estableciendo pequeñas misiones, porque era muy peligroso todavía establecerse abiertamente, porque estaba la Inquisición todavía en pie, en sus últimos momentos, pero seguía en pie. Entonces el cristianismo empezó a amanecer en México más o menos por el siglo XIX, cuando estaba ya Porfirio Díaz empezando a abrir las puertas que las había abierto de alguna manera Juárez para balancear la influencia pesada que tenía con todo lo que era el catolicismo que había en México. Para el siglo XX nace lo que es el sistema del porfiriato. Ya tiene 30 años Porfirio Díaz en la nación como un dictador. Y yo quiero leerte algunas escrituras en Proverbios. Vayan conmigo, vamos a leer algunas cosas para que entendamos lo que significó esto. Primero, entrando en Proverbios, dice, quiero tocar un punto, hablaba ahorita del sistema educativo, pero quiero hablar un punto que es el sistema social a la luz de la Escritura. Y quiero que vayas conmigo en el capítulo 18 de Proverbios. Y yo te voy a ir llevando algunas escrituras. ¿Cómo insiste la Escritura sobre ciertos puntos? Por ejemplo, en el versículo 23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Capítulo 19, versículo 17. Al Señor le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Seguimos leyendo, capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Seguimos leyendo, capítulo 22, versículo 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Versículo 22. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojan. Capítulo 24. Hablando de la pobreza, ahora quiero hablar de la pereza. Versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza
como hombre armado. ¿Por qué estoy haciendo mención de estas cosas? ¿Por qué aparece tantas veces en Proverbios la palabra pobre? Porque para finales del siglo del siglo XIX, entrando al siglo XX, Porfirio Díaz estaba en medio de una situación bastante complicada. La nación estaba muy polarizada, muy pocos ricos y muchísimos pobres. Había pobreza en la nación. Y se habían abierto las puertas para un sistema de injusticia, donde los ricos tenían altas ventajas y podían utilizar lo que había venido arrastrándose desde la conquista, utilizando a los indígenas y explotándolos y haciendo de ellos la herramienta para enriquecerse más los que tenían la oportunidad de hacerlo. Y aquí aparece otra palabra que se llama la ociosidad. Y una de las cosas que más tristeza aflige a la nación es de que esa pereza y esa ociosidad como que fue un membrete que se le puso a la nación por algún tiempo, donde éramos conocidos por flojos, por irresponsables, por perezosos. Y como que estábamos siempre con un sombrero grande, recostados por ahí y un burro enfrente. Y esa es la imagen que se estaba quedando en el corazón de México. Y lo que pasaba era que el corazón del mexicano había sido pisoteado. Sin Cristo, sin la palabra, sin el conocimiento de quien nos hizo a nosotros, sin entender de que éramos hijos de Dios, sin entender que poderoso es aquel que está en nosotros y más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y aquellas frases que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o esa que dice mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Todas esas promesas les habían sido privadas a esa generación porque no pudieron leer la Biblia y no hubo quien se las leyera. Esa es la realidad. Cuando llegaron los primeros misioneros y las primeras personas que leían la Biblia e instruían a la gente de la palabra, empezaban a descubrir quiénes eran en Cristo, pero no eran muchos. Y Satanás de alguna manera había hecho un logro de mantener al hombre en su mínima capacidad, en su expresión más miserable. Esa era la obra del enemigo. Vino a robar, a matar y a destruir. Y tenía oprimida a la nación entera, y más aún ahora con un sistema que tenía una doctrina masónica y oprimía a la nación. Y después del tiempo de Porfirio Díaz se presenta la oportunidad de un cambio, porque se oían vientos de cambio. Estaban oyendo los intelectuales de México, los pensadores, los que tenían educación, que se iban a Europa y regresaban. Lo mismo que pasó en el siglo XVIII, XIX, cuando los primeros insurgentes habían ido a Europa y habían oído lo que pasó en Francia y cómo había caído el rey de Francia y cómo Hidalgo había dicho, pues vamos a hacer lo mismo, y más adelante otros pensadores sintieron hacer lo mismo. Y luego en el siglo XX Madero también está escuchando lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en otros países y dice, nosotros estamos quedándonos atrás, aquí hay un gobierno que no conviene. Pero también Madero no canta mal las rancheras. Si bien no lo podemos catalogar como masón, sí lo podemos encajonar como espiritista, porque Madero fue espiritista y él invocaba espíritus. De hecho, una de esas invocaciones espirituales que se sabe y registradas por su puño y letra, oye la voz de un hermano ya muerto que le dice, te va a pasar esto y esto y esto en tal fecha, en tal lugar. Y se cumplió cuando lo asesinaron. Él fue víctima de sus invocaciones. En el libro si quieres ver, por favor, Deuteronomio, estoy hablando de la situación espiritual de la nación y necesitamos entender lo que hacían los reyes, como los faraones y Nabucodonosor. Pues vamos a entender qué hacían nuestros reyes también. Número 18, versículo 9, dice esto: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado que en ti haya quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto,
dice el Señor. Se presentan ahora los nuevos paladines, los que se oponen al sistema que existía del porfiriato, y ahora son ellos los que imponen un sistema nuevo, y a través de una revuelta, que nuestra revolución no fue una, sino fueron muchas revoluciones al mismo tiempo. Podríamos decir que había varios carteles en el país en aquel entonces. Tenían diferentes movimientos, el zapatista en el sur, a Pablo González por otro lado, tenían aquí a Madero por otro lado, Francisco Villa por otro lado. Cada grupo tenía su movimiento y se fueron amalgamando hasta que finalmente Madero queda como presidente y Porfirio Díaz ya deja el mandato, se va y muere en París y queda Madero como presidente. Le dura el gusto por un tiempo, pero esa transición, el país empieza a tratar de respirar, venían vientos de cambios, pero ¿qué había? ¿Qué encuentra Madero? ¿Por qué se presentó todo eso? Acabamos de leer en Proverbios la tremenda necesidad. Había gran pobreza en la nación. Había gran ociosidad en la nación. Y no nos habíamos encarrilado a la veta de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Algunos dicen de que es que nos habíamos atrasado en la tecnología y en la educación, pero no ven de que la tecnología y la educación estaba fundamentada en doctrina cristiana. Por ejemplo, la revolución industrial inglesa que sucedió en el siglo XIX estaba fundamentada en un sistema cristiano. Ya tenían ellos cerca de 300 años de tener la palabra. La iglesia anglicana había enseñado a Inglaterra la palabra. Ya Inglaterra era cristianizada. Enrique VIII había implementado un sistema cristianizado, bien o mal. Pero él había implementado un sistema cristianizado. Para los 200 años, 300 años, ya Inglaterra estaba lista para tener su revolución industrial. Newton es uno de los grandes descubridores, era cristiano. Grandes pensadores ingleses, artistas y músicos ingleses eran cristianos. Ya estaba dando fruto la nación de Inglaterra en el sentido de esa proliferación de cristianos y que abarcaban las diferentes áreas que empezaron a impactar el mundo entero. Para el siglo XVIII de Inglaterra se va a llevar el mensaje a China, y William Carey en el siglo XVIII se va para la India. Estamos viendo cómo está produciendo Inglaterra ya otro tipo de fruto, que ya no son los famosos ingleses aquellos de Braveheart que vemos en la película, no que eran así medios salvajones, sino que estaban cristianizados y habían recibido la palabra y habían recibido el evangelio y habían conocido las promesas y se habían lavado con la sangre de Cristo y habían conocido al Espíritu Santo, y eso era lo que estaba trayendo una gran fuerza. Para el siglo XIX, déjame decirte algo muy interesante aquí. Para el siglo XIX aparecen en diferentes partes del mundo movimientos que tú dices, qué raros movimientos aparecen, pero aparecen como si fuera la contraofensiva. Y la contraofensiva, por ejemplo, en el siglo XIX, para 1844 aparece el movimiento mormón en Estados Unidos, una secta que niega que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Ellos se abren a que todos somos dioses y que tenemos un planeta asignado el día que te mueras y que tu matrimonio es eterno y te hacen sellos y una serie de doctrinas raras que empezó a aparecer en el siglo XIX. Al mismo tiempo aparece en otra parte, en el mismo siglo XIX, la corriente Bahá'í en Irán, donde aparece un hombre donde se llama a sí mismo el Mesías. Bahá'u'lláh se llama a sí mismo el Mesías, y donde él iba a ser el que iba a traer la unidad del mundo. Y es un movimiento que ha ido creciendo y ahorita está en muchas partes del mundo, especialmente en las universidades. Luego aparece otro movimiento que son los Testigos de Jehová, en el mismo siglo XIX, a finales, con Charles Russell, los Testigos de Jehová. Y es un movimiento que nace y también se expande. Y en Japón aparece otro grupo que se llama el Tenrikyo, en el mismo siglo XIX, que es un movimiento grandísimo en Japón, donde una mujer se llena de un espíritu que habla como hombre y seduce a la mitad de la gente ahí, la mayoría la siguen, la imitan. Y estos movimientos espirituales se levantan como fortalezas en diferentes partes del mundo para frenar el avance del evangelio en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. No solo en cuanto a las cosas religiosas. Ahora déjame hablarte de las cosas intelectuales. Por ejemplo, el siglo XIX nace Darwin
que es el padre de la doctrina de la evolución, de la cual dice que descendemos del chango. Y esa doctrina viene en contra directamente de la Biblia, diciendo que la Biblia está equivocada y que venimos y que cuestiona la Biblia si es verdad lo que dice. Y establece que nosotros sí venimos del mono. Y eso se fue inyectando a los sistemas educativos del mundo, especialmente en los Estados Unidos y en México. Y muchos de nuestros hijos hoy en día leen eso y ven desde el changuito que va creciendo hasta que se hace un hombre así medio raro. Y finalmente así nos pintan que venimos nosotros del mono. Y esa doctrina viene del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ya venía el Evangelio. Y antes de que llegara el Evangelio, el enemigo quería poner toda una plataforma para resistir el embate de lo que podría haber llegado y cautivar las mentes de los hombres a un engaño. Darwin aparece con esa doctrina. Aparecen otros pensadores y otro tipo de corrientes a lo largo de la historia, los iluminados, y otro tipo de, no me quiero meter mucho en eso, pero son diferentes corrientes. Por ejemplo, Nietzsche aparece en el siglo XIX también. Federico Nietzsche, es un filósofo que decía que mujer es aquella de cabellos largos pero con ideas cortas. Así decía él. Qué raro, ¿no? Y decía que el hombre era el Dios, que Dios no era Dios, él era Dios. Y que todo estaba bajo el gobierno del hombre. Y que el hombre debería ser el superhombre. Y de ahí viene la palabra Superman, que lo vemos en caricaturas hoy en día. Esa es una doctrina de Nietzsche. Y esa nueva doctrina, más adelante en el siglo XX, Hitler la toma y dice, esa es la correcta, vamos a ser el superhombre. Nosotros somos superhombres. Y él cayó en esa trampa y metió a toda una nación en esa doctrina. Estamos hablando de México. Vivimos en un sistema del mundo, no estamos aislados. Muchas de estas corrientes, creencias y líneas empezaron a golpear las costas mexicanas, empezaron a llegar a México. Y para el tiempo de la Revolución, donde había tanta pobreza, tanta injusticia, tanta ignorancia, empezó a llegar un nuevo viento a la nación. Vienen nuestros caudillos que tenemos todos y los empezamos a ver, y lo que acabamos de leer es una de las grandes realidades. Empezamos a ver la necesidad de recapacitar sobre la nación. Una de ellas es, nuestros caudillos murieron todos. Madero asesinado, Villa asesinado, Zapata asesinado, Venustiano Carranza asesinado, Obregón asesinado. Empiezas a ver, dices tú, híjole, toda la serie, todos nuestros héroes supuestos, nuestros caudillos, los que en algún momento quisieron levantar el estandarte, terminaron de alguna manera trágica. Y si nosotros nos damos cuenta que es esto, tú ve y lee por tu propia tarea, lee la historia de los reyes de Israel, lee la historia de los reyes de Judá, especialmente los de Israel. Esas dos naciones, Israel al norte y Judá al sur. Y sus reyes, muchos, terminaron de esa manera. Y mucho fue, ¿sabes por qué? La negación de Dios, la ignorancia de su palabra, el darle la espalda a la palabra, el no prestar atención a lo que la Escritura decía. Y fueron terminando de esa manera los reyes, todos los reyes de Israel, muchos fueron terminando de esa manera. Para finales del siglo XIX, principios del XX, estamos hablando de que México entra en una nueva etapa y ahora hay un tiempo de gracia. Y yo veo, y lo veremos en la siguiente clase, el tiempo de gracia es de que llega ahora el Evangelio de una manera más fuerte. En la ciudad de Monterrey llegaron los primeros grupos cristianos. Llegaron las líneas metodistas, las líneas bautistas, que empezaron a entrar a traer de alguna manera la palabra para que la gente pudiera leer la Escritura. Ahora se podía leer la Biblia, ya no era el libro prohibido. El sistema del gobierno permitía que tú pudieras leer el libro, no había problema. Entonces ahora había más acceso a la palabra. Ahora la clave era, ¿quién nos va a enseñar? Como dijo el eunuco aquí en el capítulo 8 de los Hechos. Ve por favor, el eunuco tenía tanta hambre de la palabra que estaba leyendo la Biblia, pero no había quien se le explicara, no lo entendía. Y se acercó el Espíritu Santo en el versículo 29, dice versículo 27 del capítulo 8 de los Hechos. Entonces se levantó Felipe y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Estaba leyendo Isaías. Este hombre estaba leyendo Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y esta es la respuesta. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Yo me acuerdo que me senté un día con mi abuelo en el funeral de mi abuela y estábamos ahí y estábamos hablando de Dios. Yo todavía no había recibido a Cristo en mi corazón, pero me acuerdo ahí en el funeral, estábamos sentados y él estaba ante el féretro y me decía, hijo, ay, no entiendo la vida, no entiendo a Dios. Hay muchas preguntas que yo tengo, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas en la vida? Y luego me avienta una pregunta teológica de la Biblia. Parece que él había leído la Biblia, pero no la entendió. Me dijo, hijo, ¿por qué Dios permitió que Lot se metiera con sus hijas, por ejemplo? ¿Por qué la Biblia lo aceptó? Y yo me quedé así, pues no sé, porque yo no sabía la Biblia. Y no sabía ese pasaje. Y mi abuelo estaba bien chueco interpretándolo de esa manera. Que Dios lo permitió y que Dios lo fomentó y que porque estaba en la Biblia era de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pensar así? Estaba el eunuco leyendo la escritura diciendo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y eso era lo que estaba pasando. Para los primeros años del siglo XX empieza a aparecer un mover tremendo a nivel mundial de la palabra. Ya los misioneros habían salido de Alemania, Noruega, Finlandia, Estados Unidos y le habían pegado a todo lo que era China, África y habían empezado a llegar a todo lo que era por esta zona de México. Ya estaban llegando misioneros. Ya había misioneros cristianos en Japón para el siglo XIX, principios del XX. Ya había misioneros allá, ya habían sembrado la palabra. México, te digo una cosa, estábamos más atrasados que los japoneses en muchos aspectos en cuanto al evangelio. Ellos recibieron el evangelio desde el siglo XVI. Hubo persecución en Japón. Mataron a cerca de 40,000 japoneses en una sentada por los que habían creído en Cristo. Hubo un avivamiento en Japón en el siglo XVI, siglo XVII. Para el siglo XVIII y XIX, el emperador Meiji mandó prohibir a los cristianos en su nación y los echó fuera. No soportaban la influencia del siglo XVI al siglo XIX, no soportaron la presencia de los cristianos ahí. Pero esa semilla estaba sembrada ahí. Y muchos de los científicos japoneses, hasta la esposa del príncipe heredero actual, ella estudió en una escuela cristiana. Estamos hablando de gente que está siendo expuesta al evangelio. En principio del siglo XX estamos viendo un México sediento de justicia, pero no es tierra y libertad, sino de entender su posición, su papel. Había hambre en el corazón de los hombres, de conocer a Dios, y empezaron a llegar a traer la palabra por primera vez en ese tiempo, hablándote más o menos por ese tiempo de los primeros 20 años, tal vez 30 años. Ya para el siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más terribles que afectó a la humanidad, que afectó al mundo y que hizo al mundo voltear a Dios. Estamos hablando de Europa, que estaba en plena guerra y México fue la primera revolución que hubo en el siglo XX. La primera fue primero la de México, la segunda fue la bolchevique, la rusa. ¿Por qué se presentó la bolchevique? Porque el sistema religioso tenía oprimido a la gente. Había una injusticia social, el zar tenía oprimida a la gente y toda esa gente vivió bajo una opresión de tal manera que se despertó una polarización de un sistema anticristiano, anti-ortodoxo, olvídate cristiano, ortodoxo. Se opusieron porque estaban oprimiendo a la gente. La pobreza clamó y Dios escuchó. Y cayó el sistema religioso de su tiempo allá en Rusia. Los ortodoxos cayeron y quedaron en el oprobio por 80 años. Nosotros aquí, el pobre también clamó y Dios también lo oyó. Y ese clamor de la pobreza de México, esa injusticia que hubo, esa maldad que hubo, dice aquí en el libro de Santiago, y yo termino con esto, dice en el libro de Santiago, que Dios escuchó el clamor de ellos. Versículo 1, Santiago capítulo 5, versículo 1, dice, vamos ahora, ricos, escúchame, vuelvo a decirlo, Dios no está en contra. Hay ricos que, como Salomón, hay ricos que eran como David, hay ricos que eran gente que invertía en el reino, sabían hacer las cosas, han bendecido a mucha gente, pero está hablando de los que abusaron de los pobres.
Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Casi está una declaración de la Revolución Mexicana, ¿no? Para una película casi. Digo, ¿no? Y esto fue escrito hace 2000 años. Y tú dices, wow, ahí está. El cual por engaños no le habéis sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escuchó eso. Ese clamor de Rusia y ese clamor de China y ese clamor de México, lo escuchó Dios. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no nos hace resistencia. Y entonces dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mi amado, con paciencia. Dios es paciente. Todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de México, con todos sus dolorosos momentos y sus gloriosos momentos, porque los ha habido también, Dios ha sido muy paciente. Y Él sabe que lo que se ha sembrado, y yo lo veo ahorita, la libertad que tenemos de reunirnos para oír la palabra, la libertad que tenemos de ministrar y recibir el bautismo del Espíritu Santo, la libertad que tenemos de salir a las calles y hablar del Evangelio en la macroplaza y en la radio ahorita, y todas estas libertades que estamos poco a poco tomando, Dios en su paciencia está viendo que esa semilla que se está sembrando, tarde que temprano, va a darle un fruto a la nación. Yo avisoro algo, se lo voy a decir con todo mi corazón. Yo creo que México va a ser una bendición tremenda en unos cuantos años más. Va a haber un despertar en todas las áreas que nos pudiéramos imaginar. Las artes, la literatura, la educación, la tecnología, la ciencia. Un despertar cada vez más y más y más grande, porque la semilla que estamos recibiendo es una semilla incorruptible, es una semilla poderosa, y está esperando, dice aquí, aguardando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y está hablando de las visitaciones del Espíritu Santo. Está hablando de visitaciones del Espíritu Santo. Esa semilla está siendo aventada. Hoy en día muchos están oyendo el Evangelio. Un misionero se vino de Chicago, se fue a la sierra de Chiapas, se metió allá, un hombre lisiado, paralítico. Conozco a su hijo, se llama Eduardo Auli, y se fue a la sierra de Chiapas a llevarle el Evangelio a los choles, que tú ni sabes a lo mejor quién es un chol. Tú piensas que es un nombre así medio raro. Pero hay tribus en México que ni siquiera hablan español. Y él, viniendo de Estados Unidos, de una ciudad moderna, se vino y se metió allá a llevar el Evangelio y evangelizó a esa gente y tradujo la Biblia a su idioma y les enseñó a leer su idioma, porque ni siquiera estaba escrito su idioma. Les enseñó primero a leer su idioma, a escribirlo y luego a leer su propia Biblia. Cuando ese hombre murió en la sierra, se reunieron no sé cuántos miles, hicieron vallado para recibirlo en la Sierra de México, y aquí nadie supo nada. Esos grandes problemas que hubo allá en la Sierra de Chiapas, mucho fue a raíz de que los cristianos estaban creciendo y prosperando en la Sierra de Chiapas. Por hombres, una familia nada más que fue y entregó su vida en la sierra allá. La lluvia tardía, la lluvia temprana, cayó en esos sitios y produjo su fruto a su tiempo. Así es que nosotros ahorita lo estamos viviendo. Y lo estamos oyendo, los que están yendo a Pan de Vida, que están ministrando a los enfermos y sembrando la semillita, pacientemente va a caer la lluvia tardía, la lluvia temprana, la lluvia tardía, cae sobre ellos y va a producir su fruto a su tiempo, lo va a producir. Empiezan a despertar aquellos pequeños botoncitos de lo que Dios había sembrado en ellos, van a dar fruto. Los pequeños que tenemos en la iglesia, lo mismo. Están recibiendo la semilla, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Dios es paciente, van a empezar a aflorar. No había esa siembra. Esta tierra era una tierra árida, llena de espinos. No había manera, el enemigo la había llenado de espinos. Pero hemos visto la gracia. Unos vinieron a labrar la tierra, otros vinieron a sembrar la semilla, y Dios ha traído la lluvia. Y Él es el que da el crecimiento. Y este es el tiempo, yo lo veo. Ahorita Latinoamérica está dando un giro tremendo
Cuando vemos lo que está pasando en Brasil, de repente está una nación aflorando y tú dices, ¿qué está pasando? Son naciones que empezaron a abrazar el evangelio. Lo están abrazando, están creyendo en lo que dice la palabra, están consultando la Biblia y están descubriendo los tesoros escondidos que hay en este libro. Entonces vivimos un tiempo de oportunidad. Entonces vamos a quedar aquí, esta noche terminamos y para la siguiente semana vamos a entrar de lo que es, ahora sí, de los años 30 del siglo XX hasta lo que es el periodo actual en el que estamos ahorita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra eterna que ha llegado a la tierra mexicana, Señor. Señor, gracias que contra toda oposición, como en los tiempos antiguos, cuando los reyes de Israel se olvidaron de tu palabra, pero tú en tu gran amor tuviste misericordia y volteaste los corazones de ellos a ti, Señor. Así lo has hecho con nosotros y te damos la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por la gran misericordia que has tenido con nuestra nación. Te damos gracias por todos aquellos que dieron su vida para darnos libertad y ayudarnos a encontrarnos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han traído la semilla a nuestra tierra, Señor, la buena semilla. Y te damos gracias que tú harás pacientemente tu obra con la lluvia temprana y la lluvia tardía hasta que produzca su fruto. Y seas tú exaltado en ello, Señor. Gracias por esta palabra de esta noche que está oyéndose y está hablándose con libertad en esta ciudad. Gracias, Señor, que va a producir a su tiempo la obra que tú querías que hiciera. Porque no volverá a ti vacía, Señor, sino que primero producirá todo aquello por lo cual fue enviada. Gracias por usarnos a nosotros para sembrar la buena semilla y entender nuestra gran oportunidad que no tuvieron nuestros antepasados. Por cuanto no había llegado la palabra, por cuanto había sido vedada y prohibida. Pero gracias que hoy tenemos la libertad que tú nos has concedido para tenerla en nuestras manos, leerla y poderla compartir con otros. Señor, ayúdanos a apreciar el tiempo de oportunidad que tú nos has concedido y que no seamos ociosos ni perezosos, sino que nos apuremos en preparar la tierra y sembrarla, porque la cosecha es para ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.